Antes de presentar a nuestro invitado, que es un médico especialista en bioingeniería, quiero recordarles, porque si no me regaña mi hija, que hace tiempo que no se lo recuerdo, que se suscriban a mi canal Bravo 24, que nos sigan en redes sociales, Twitter, @Napoleón Bravo, Instagram, @Napoleón Bravo Oficial, y en Spotify para disfrutar del programa Gente en Ambiente. Y ahora sí, ustedes lo conocen, es el doctor José Antonio Cisneros. Eh, Ahí tienen cómo hacerle seguimiento a todo lo que él le propone a la sociedad. Y hoy vamos a hablar con él sobre un tema que es realmente interesante, que es su salud y la educación suya y de sus hijos, o nuestra salud y la educación nuestra y de nuestros hijos, en base a lo que está viviendo el mundo entero para otros padeciendo, que es la inteligencia artificial y su impacto exactamente en la salud y en la educación. Bienvenido, doctor Cisneros, lo escuchamos. Muchas Primero, ¿qué gracias. es eso de inteligencia artificial? Bueno, fíjate, es interesante que me hagas esa pregunta porque estamos entrando en un año que va a ser icónico en la historia de muchas profesiones y ciertamente en el área de la salud y de la educación. Y te voy a explicar por qué. La inteligencia artificial es un área de las ciencias de la computación y de la información que tiene ya 30 o 40 años, o sea que técnicamente no es nada nuevo. Y la idea esencial era tratar de utilizar la computadora como una suerte de cerebro. Y así como nuestro cerebro es el que genera, ¿no?, lo que llamamos la inteligencia humana, la capacidad de resolver problemas, pues desde que el hombre descubrió la manera de codificar información en formas de ceros y unos, y con el desarrollo de las tecnologías de computación y en general de la ingeniería informática, ha habido esa búsqueda de ver hasta qué punto esto que llamamos computadores u ordenadores pueden hacerse parecer cada vez más a la manera en que el cerebro produce soluciones a los problemas. El primero comenzamos fue con las calculadoras, que nos quitaron la laboriosa y tedioso proceso de tener que sacar cuentas a mano. Y por supuesto nos hemos acostumbrado tanto a utilizarlas que ya prácticamente para cualquier cosa nadie se sienta a papel y lápiz a sacar cuentas, a sumar, restar, multiplicar o dividir o a hacer otras Hay mucha operaciones gente que no se sabe matemáticas. la tabla de multiplicar ya. Yo casi que no me acuerdo. Pero lo que sí es que la calculadora empoderó a muchas personas a ocuparse de otros aspectos de la matemática más que a simplemente sacar cuentas hora tras hora. Entonces, eso también revolucionó la educación de muchas áreas de la ingeniería y de la ciencia. ¿Por qué? Porque en el pasado los estudiantes pasaban mucho tiempo entrenándose en cómo resolver ecuaciones. Con el advenimiento de la calculadora, pues se cambió los modelos educativos y los estudiantes pasaron de dejar de estar calculando todo el día a ocuparse de procesos matemáticos más complejos y dejarle a la calculadora el problema de sacar cuenta. Así empezó a desarrollarse, digamos, las técnicas de información, de manejo de información. ¿Qué es información? No la información tuya de comunicación social. Me estoy refiriendo a captar información, procesarla y emitir una respuesta. Hasta llegar a cosas como el Internet y el Google, que uno le puede hacer una pregunta a Google y Google busca en ese inmenso arsenal de sitios web algo que tenga que ver y que tenga relevancia a lo que uno está buscando y le dice, aquí están una serie de resultados donde puede estar la respuesta a tus preguntas. Eso es lo que hace Google y lo que hacen todos los motores de búsqueda. Estoy buscando un plomero. Bueno, aquí están los sitios donde hay plomero. Estoy buscando la razón de la existencia humana. Entonces te va a decir una cantidad de sitios donde hay filósofos, lecturas, etcétera, para que entonces tú indagues un poco más sobre eso. Hasta ahí estábamos perfectamente y por supuesto, ambos recursos se manejaban a nivel profesional. En otras palabras, los profesionales, aquellas personas a cargo de hacer análisis de información y de tomar decisiones en consecuencia, se beneficiaban de tener literalmente una enciclopedia y una biblioteca en la mano con un teléfono. O sea, cualquier cosa que tú necesites, que en el pasado requería que tú fueras a una cosa que llamábamos las bibliotecas
para pedirle a un bibliotecario que nos dijera en qué pasillo y en qué estante estaba el libro que estábamos buscando. Ahora ya no necesitamos eso. Ahora tenemos un motor de búsqueda que inmediatamente nos lleva al sitio exacto donde la información está. Sin embargo, por ahora, que todas esas informaciones dependían enteramente del legado de inteligencia humana de generaciones y generaciones de personas que han plasmado sus conocimientos en documentos escritos y audios. La informática ha seguido avanzando y estamos ahora en una posición donde hemos podido recrear artificialmente lo que llamábamos las redes neurales o neuronales, es decir, la manera en que el cerebro interconecta a las neuronas, esa red de interconexión que es lo que nos permite amar, aprender, decidir, llevar la vida, sentir, todo lo que es nuestra parte racional, lo que nos hace diferente a los animales. Todo eso ocurre en un tejido que se llama el tejido cerebral, que no es más que una colección de células interconectadas que transmiten impulsos eléctricos. Bueno, la informática ha logrado desarrollar esas redes similares a la del cerebro y ha empezado a alimentarlas con conocimiento. ¿Cómo? Como se educa a un niño que nace sin saber nada y se le enseña todo, se le enseña lo que es una silla, se le enseña cómo comer, cómo hablar, se le enseñan tantos idiomas como hablen los padres, se le enseña todo. El niño es una máquina de aprender. Su cerebro va constantemente, día a día, adquiriendo nuevas destrezas y transformarnos en un cerebro inteligente porque estamos alimentando esas redes de interconexión que se formaron cuando el cerebro se formó dentro del útero y lo estamos entonces llevando ahora a generar un ser inteligente. Bueno, ese bebé acaba de nacer en la parte informática y lo estaban alimentando, pero no sabíamos, Napoleón, las capacidades de ese muchachito todavía. ¿Eh? Los que investigan en esto decían, se van a sorprender, eso va a venir una inteligencia artificial, es decir, una entidad que no es humana, a cual ustedes le pueden hacer preguntas y le va a responder y los va a dejar sorprendido de la cantidad de cosas que ha aprendido, alimentado por el conocimiento humano. Y no solamente va a regurgitar lo que ha aprendido, sino que está en capacidad de aprender él mismo, como aprende un niño, que tú le enseñas una silla y tú no tienes que sentarte el resto de tu vida a decirle que es una silla, ya él infiere que si esta se parece a la otra, esto también debe ser una silla, ¿no? Y de ahí en adelante ya está listo, eso está resuelto. Ya hay un proceso cerebral que le permite reconocer objetos y ponerle un nombre y resolver problemas y saber para qué sirve una silla y usarla. Y todo esto se hace a través de otra cosa que es muy humana y que requiere inteligencia, que es el lenguaje. ¿Verdad? Antes nos teníamos que comunicar crípticamente con la computadora, explicarle el lenguaje técnico, en una cosa que se llamaba el lenguaje de programación, pero no podíamos hablar con la computadora directamente, no le podíamos decir, mira, ¿cómo te sientes hoy? Buenos días, sabes, tengo un problema actual, quiero saber tal o cual cosa, y que la computadora, como un ser humano, nos respondiera. En noviembre del año pasado, el 30 de noviembre del año pasado, una empresa lanza un producto discretamente, sin mucho aspavientos y sin nada. Esta empresa se llama OpenAI, es decir, ahí es Artificial Intelligence, inteligencia artificial abierta, así se llama la empresa. Esta empresa publica un website que lo llaman Chat GPT. Chat es chatear, conversar. GPT, no voy a entrar ahorita en el detalle de lo que representa eso, pero es una sigla de un proceso de transformación de datos. Y la gente común, como yo y como tú y como cualquier otro, se mete curioso de ver qué es esta demostración de inteligencia artificial. Y yo creo que desde ese momento, en Napoleón, primero, es muy difícil que encuentre gente que no sepa de esto porque las noticias, los medios de comunicación, no se habla de otra cosa en el mundo civilizado
que de ese producto y los que vienen, porque esto es parte de una avanzada de productos de inteligencia artificial que van a cambiarlo todo y por eso mi interés de hablar contigo hoy sobre este tema. Entonces, es básicamente un recurso de la informática para crear redes neuronales artificiales que aprendan como aprenden los seres humanos y que adquieran destrezas capaces de mejorar la calidad de nuestras decisiones o incluso mejorarnos a nosotros en el proceso de toma de decisiones. Ok. Eh, ¿Eso en qué realmente y para cuándo empieza a cambiar dramáticamente la civilización? Supongo que para bien en la mayoría de los casos, y supongo como con todo lo que se crea, ¿no? Si se utiliza en extremos, se puede utilizar para el bien o para el mal. Bueno, como toda herramienta tecnológica va a crear una disrupción en todo lo que son muchísimos empleos que se van a ver o mejorados o eliminados por el hecho de tener este recurso. Muchas empresas van a sustituir personas que hacen este trabajo actualmente por estos algoritmos que lo hacen mucho más eficiente, mucho más confiable y que tienen menos costo para quien emplea a este tipo de personas. Tampoco Pero nada nuevo, porque esto hemos venido viendo cómo desaparecen poco a poco empleados, pero por millones, en todas partes del mundo con las nuevas tecnologías. correcto, empezó con la máquina de vapor, luego vino el motor eléctrico, luego el motor de combustión interna. Y bueno, sí, lo que pasa es que hasta ahora, y esto es icónico, hasta ahora lo que se había reemplazado del ser humano era su fuerza muscular. Los motores, todo eso era reemplazable, el esfuerzo humano muscular, pero el intelectual, la parte de toma de decisiones, seguía siendo del dominio del hombre exclusivamente, porque solo el hombre podía entender un problema lingüístico, eh, organizarlo, racionalizarlo y emitir una respuesta. Y eso era lo que separaba el intelecto del trabajo muscular. Claro, pero En hasta cambio, hoy día, ahora estamos en un híbrido, porque especialmente con el coronavirus, ¿no? La pandemia, el aislamiento, vemos que en muchos países del mundo y en muchos colegios se siguió dando clases, educación, a través de la computadora y se podía hablar con el maestro y demás. Y además, por otro lado, podemos consultar a Google o Wikipedia o quien sea para, y en lugar de ir a la biblioteca, para buscar soluciones. De hecho, hay extremos de dirigentes políticos y no dirigentes, supongo que también, pero el escándalo es cuando dirigentes políticos, como el actual máxima figura en España, que se robó todo, se copió todo un examen final, ¿no? Y lo puso como de él, por citar a uno de los que me acuerdo ahora. Es decir, se para bien y para mal. Y entonces estamos en una cosa intermedia. Y inclusive en las casas tú dices, Alexa, tal cosa, ¿qué temperatura hay en Madagascar? O Alexa, cuéntame un chiste. O Alexa, ¿qué significa tal cosa? Entonces digo que una cosa intermedia porque todo lo que nos va a contestar Alexa o lo que nos va a contestar Google son datos introducidos allí por seres humanos. correcto. El Ahora único vamos problema a, también es que muchos de esos datos introducidos por seres humanos, unos son más correctos que otros, unos son de mayor calificación y calidad que otros, y otros son puras mentiras y teorías de conspiración y locuras de esas. eso es correcto, pero fíjate que es interesante porque lo que acabas de decir es, si estamos en una transición y una transición que en virtud de las reacciones de las personas que hay en diferentes profesiones, periodistas, cinematografistas, guionistas, abogados, médicos, ingenieros, programadores, todas aquellas personas cuyo trabajo es procesar información, es decir, leer o captar una información, entenderla, racionalizarla, organizarla y producir un contenido intelectual, se han quedado asombrados de las capacidades de esta tecnología. Y eso que está empezando, los creadores están empezando por decir
que esto no es nada, que estamos viendo la puntica del iceberg. Y Ya hay estamos cosas, a punto de ir a psiquiatras, la mayoría de la bueno, población. ¿Cómo psiquiatra, nos vas a están tener psiquiatra, acabando con cuyo la primer vida? contacto contigo va a ser inteligencia artificial. O sea, el psiquiatra que te va a ver de entrada probablemente no va a ser humano, sino va a ser un algoritmo de inteligencia artificial y Mm. por razones diferentes, ¿no? Fíjate tú que el problema es, quise circunscribir, las explicaciones son enormes y yo estimulo a todos aquellos que me escuchen a que indaguen un poco más sobre esta tecnología. Hay una lucha, pero una verdadera guerra nueva entre Google y Microsoft, porque Microsoft prácticamente ha comprado esta empresa de inteligencia artificial abierta, han invertido 10.000 millones de dólares para incorporar esta inteligencia a todos los productos de Microsoft. O sea que tú pronto vas a tener eso incorporado al famoso motor de búsqueda de Microsoft que se llamaba Bing y que prácticamente no lo usaba nadie, porque todo el mundo que tiene que buscar algo en Internet lo busca en Google. Pues imagínate tú que para Google esto representa un acabose, que la gente deje de usar Google y empiecen a usar otro motor de búsqueda, porque en vez de darte opciones, esta tecnología te da resultados. Cuando yo pregunte cuál es el mejor médico en tal parte, no me va a decir una serie de páginas donde está la información, me va a dar un razonamiento muy claro basado en múltiples fuentes de información de qué es lo que yo estoy buscando. Y Sí, esto pero es espérate un momentico. transformador. Si no hay un solo mejor médico, te va a dar diferentes opciones según los países y según lo que se piense de ellos en los países. Pero entonces sigue el mismo problema. El ser humano sigue siendo un ser tribal. Y entonces, si en este momento todos los avances tecnológicos han radicalizado como han radicalizado la mayor parte de la población, porque la gente entonces va a buscar no la información más genérica o los diferentes puntos de vista de una misma pregunta o de un mismo suceso, sino va exactamente a buscar una respuesta que le guste escuchar. Así es. Y Bueno, ese es entonces el te mayor peligro radicalizan de y te esto. aíslan todavía más. Y entonces hacen que tú te conviertas en un cuanón y no ese tipo de cosas, ¿no? Totalmente radicalizado. Y tú dices, Así bueno, es. pero Bueno, esto es ese es un el mayor miedo que retroceso hay. total, ¿no? Un retroceso total. Ese es el mayor miedo que hay porque tú puedes introducir sesgos en estas opiniones y en estos conocimientos que aparentemente la inteligencia artificial te está entregando, de tal manera de que tú puedes acentuar polémicas y crear divisiones si esto cae en manos con malas intenciones, porque de verdad se presta mucho a que parezca una fuente autoritaria, parezca que tiene la razón, parezca que tiene la data en sus manos, pero en cierta forma está inventando cosas que no existen. Pero O sea, doctor Cisnero, siempre va a caer en manos decentes y manos indecentes, manos radicalizadas y menos radicalizadas. Va a suceder como sucede ahora. Estoy aquí como abogado del diablo. Yo no soy no es relacionista. así. Eso quiero aclararlo, no a ti que tú lo sabes. Hay una diferencia entre ser periodista y ser relacionista público. Hay gente que espera que los periodistas, ¿no?, sean relacionistas públicos de sus creencias, ¿no? Y se molestan cuando el periodista está en el trabajo del periodista, es sacar la mayor información, haciendo, entre otras cosas, de abogado del diablo. ¿Ok? O Correcto. recordando, mira, todo no es tan maravilloso, fíjate lo que estamos viviendo ahora. ¿Me explico? Eso va por varias cosas que he leído últimamente, pero sigue usted. Siempre va a caer en malas manos muchas veces. Y si es un país abierto, liberal y democrático, ¿ok? No van a poder impedir que caiga en todas las... puede poner normas, pero va a suceder como sucedió con Twitter y como con Facebook y ese tipo de cosas, que cualquiera puede escribir y a menos que seas escandalosamente subversivo, ¿ok? No te van a censurar. Ah, y si tienes un alto poder económico y sobre todo político, no te van a censurar o te censuran un ratico y después plan, te vuelven a abrir. Eso es correcto. Ahora fíjate, yo quería hablar un poco sobre lo que a mi juicio representa un factor transformador, asumiendo que las intenciones sean buenas. Y tiene que ver con la educación y la salud. Voy a empezar con la educación. El modelo educativo
tradicional está obsoleto y periclitado, como dijo un gran político venezolano. En otras palabras, ya no tiene sentido. Tiene más de 300 años educando personas para un mundo que ha cambiado sustancialmente desde los orígenes de ese proceso educativo. Y tiene una gran crisis también, y es una crisis de recurso humano. No hay suficientes maestros para la magnitud de personas que hay que educar. Y uno de los graves problemas de la educación era cómo hacerla efectiva para cada alumno. Un profesor que maneja un grupo de estudiantes, sea de primaria, secundaria o universitaria, y eso que los grupos han estado creciendo en prácticamente todos los países, porque con la universalidad de la educación, ya en muchos países la educación dejó de ser una cosa elitesca y la idea es que la gran mayoría de la población esté lo más educada posible. Ahora, el problema que tiene que ver eso tiene que ver con la cobertura. No todos los estudiantes tienen las mismas capacidades. Hay unos que avanzan mucho más rápidamente, hay unos que son de promedio y hay unos que están un poquito atrasados por sus propias características genéticas o simplemente sociales, culturales, ¿verdad? Tienen problemas en su casa, no tienen la atención que deben, no tienen padres que complementen esa educación. O sea que vamos a encontrar muchachos adelantados para su curso en el punto medio de su curso y un poco atrasados en su curso. Y evidentemente el profesor tiene que ser un solo estándar para todo. Al estandarizarse o normalizarse hacia la mayoría de los estudiantes avanzados lo consideran clases aburridas o prácticamente ellos no entienden por qué están situados ahí. Y los muchachos menos favorecidos por su inteligencia natural, pues se sienten que no logran llegar a lo que se exige de ellos. Y eso ha creado también el problema de el ausentismo y la deserción escolar. Y está el problema también de la evaluación. ¿Cómo se evalúa realmente si un muchacho ha aprendido? Por ahora es con exámenes que miden es la memorización, la capacidad de recordar algo. En algunos países más avanzados pues se usa la evaluación continua, pero no tanto, es difícil. Y mucho de la actividad del docente se va en ese proceso burocrático de corregir exámenes, de supervisar a la persona y supervisar a 20, 30, 40 estudiantes no es tarea fácil como cualquiera que ha sido educador sabe. Entonces, aquí es donde viene que el desideratum de la educación sería que uno tuviera un recurso de un profesor individual, un tutor que estuviera instante a instante con el estudiante, guiándolo, evaluándolo, respondiendo sus preguntas, verificando que ha habido aprendizaje real y no simplemente memorización. Y eso lo va a permitir la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a permitir que un estudiante tenga al lado, así como hoy tiene una calculadora para hacer las operaciones matemáticas regulares, así como hoy tiene a Google, ahora va a tener una suerte de, como lo definen, un copiloto, así como un piloto y copiloto. Él va a ser el piloto de su avión de aprendizaje y él va a tener un copiloto que va a ser una inteligencia artificial que lo va a apoyar, lo va a seguir exclusivamente a él, va a saber lo que él sabe, porque es lo que él está presentando, de manera de dejar que el educador se ocupe de aspectos más importantes del proceso educativo, como son la parte motivacional y la parte de guía o asistencia ya general a todo esto, Claro, pero y es que no tú el estás detalle. hablando como un intelectual de Occidente Uh -huh. de la tradición judeocristiana, ¿no? Que permite la discernir, estar de acuerdo, en desacuerdo. De todas formas, en todos estos países, en nuestros países occidentales, si gana un gobierno socialista fuerte, va a tratar de orientar la educación para crear socialistas radicales, si es posible, y lo mismo sucede con un gobierno de derecha fuerte, va a tratar. Hay países, ¿no? Y muchos, sobre todo en Oriente, donde tienen, para desgracia de ellos, aunque no lo sientan muchas, la mayoría sí, ¿no? Una formación político-religiosa, una dictadura político-religiosa donde se mezclan las dos cosas y están en el atraso, porque no permiten la disidencia, no permiten ponerle pero a unas verdades de ellos absolutas y que no se pueden comprobar. Bueno, esos pueblos se atrasarán aún más de lo más atrasados que están todavía. Acuérdate que vamos hacia una competencia mundial de cerebros
no de potencias, no de armamentos, sino de capacidades de realización y de creación de prosperidad y de ideas y de servicios. Y aquellos que estén mejor dotados intelectualmente, como tú dices, van a ser los que van a triunfar, van a ser los que van a crear mejores empresas y procesos más eficientes. Y estos pueblos se quedarán pues en la ignorancia, como han estado durante decenas de años o siglos, ¿verdad? Mediatizados por sistemas educativos que no los hacen productivos, que no estimulan su cerebro y que lo que tratan es de reproducir esos patrones teocráticos pues que los han privado. El Doctor mejor, Cisnero, en principio puedo darle la razón, pero la realidad actual es todo lo contrario. O sea, Occidente y la cultura judeocristiana, y no lo digo yo, el propio Papa lo dijo, ¿no? Está cada vez más débil y da la impresión que está muriendo, está desapareciendo en medio de un caos, ¿ok? En unos países más que en otros, mientras que las grandes dictaduras chino, rusa, etcétera, ¿no? Continúan allí, cada vez son más fuertes y cada vez son y que ni siquiera han necesitado ser de economía comunista o socialista, como se quiera llamar, sino son economías capitalistas y de capitalismo salvaje, ¿no? Pero así están es. cerradas, ¿no? Y ellos son los que están triunfando, ellos son los que están creciendo más rápidamente. Bueno, pero fíjate que ahí que estamos entrando en el plano político, voy a discrepar un poco contigo. Los gobiernos sí, la gente no. Los rusos, los jóvenes rusos que están entrando a Internet, que ven todos estos recursos, que averiguan, que se educan mejor ellos mismos, porque ahorita hay un proceso de autoeducación enorme, que hace que muchas personas incluso ya no justifiquen ir a las universidades a escuchar clases magistrales de nada. Van a las universidades a presentar exámenes y a recibir el cartoncito, pero muchos de ellos se están educando en su capacidad empresarial, profesional, técnica, utilizando los recursos universalmente aceptables. Y eso mismo está pasando en China. En China filtran las noticias políticas, pero los chinos tienen igual acceso a las ecuaciones Pero el y a las propio clases Zelensky, de... perdona que te interrumpa, dijo Uh -huh. que como el Putin tiene en su poder todos los medios de comunicación, la mayoría rusa, del pueblo ruso, cree en Putin y cree que Putin tiene la razón. Correcto, pero esa es la parte conductual, pero yo me estoy hablando del conocimiento. Yo no creo que los matemáticos rusos se están atrasando. Yo no creo que los químicos, los físicos, los médicos rusos se están atrasando por una política de Estado. Hoy, quien no se pone al día en los más recientes avances de cualquier especialidad, pues no tendría lugar en el mundo actual. Mira los aviones que están haciendo los chinos. Pero a mediados del siglo ¿Quién hace pasado los aviones todavía, de los perdona, chinos? ¿Quién hace las para estaciones espaciales de un los chinos? Sus paréntesis a eso, ingenieros. perdona, un paréntesis a eso. Casi a mediados del siglo pasado, ¿no? Aunque ya había terminado la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán era el pueblo más culto de Europa. Correcto, Y los científicos alemanes, ¿no? Eran la vanguardia mundial. correcto. Y aquí estaba Hitler y admiraban y amaban a Hitler y fíjate todo lo que Y sucedió. fueron Esto no llevados a me una dice tragedia. nada. Pero fíjate, la ciencia y la tecnología alemana, etiquetada de nazi, permitió que los americanos llegaran a la luna y Y los los rusos rusos también. también. O sea, en otra palabra, la educación de ingeniería, matemática, cohetería, química alemana era tan sólida que permitió la emergencia del Tercer Reich y encima de eso, vencido el Tercer Reich, todavía el talento alemán dominaba la ciencia y la industria de Occidente por unas par de décadas más hasta que Estados Unidos y Rusia se desarrollaron. Y lo que te quiero decir es que con toda la política restrictiva de opinión y de cuestiones religiosas y todo, aún así mira el avance de los ingenieros chinos. Los ingenieros chinos tienen hoy un nivel educativo tan bueno o incluso superior en muchas áreas de ciencia, matemática, que los americanos, y lo dicen los profesores de ciencia americanos, Claro. que te están diciendo, Después de si haber nosotros, robado, ¿no? claro, porque Municiones de toda, cosas norteamericanos, después de que un gobierno republicano, por cierto, le abrió las Nixon, puertas a China, ¿no? Y no solamente eso, sino que permitió y avaló y aupó que las empresas norteamericanas que no eran tecnológicas se fueran, fletaran aviones completos para que el avión
entrar la maquinaria completa para hacer esos productos. Correcto, pero fíjate, ya lo han hecho ellos mismos. Los taiwaneses, esos no son comunistas, y los taiwaneses hoy dominan el mercado mundial de semiconductores y son sus ingenieros los que han hecho eso. Esos son muchachos, nuevas generaciones de gente que ha logrado salir adelante. Mira el ejemplo de los muchachos venezolanos. En Venezuela ahorita hay una nueva generación de muchachos extraordinariamente competentes en áreas de tecnología, a pesar de que la educación promedio venezolana se ha venido abajo, la educación pública venezolana se ha venido abajo, aún así, por cuenta propia, hay una enorme cantidad de muchachos que saben programar en Python, que saben hacer inteligencia artificial, que están trabajando en emprendimientos de alta tecnología y son venezolanos y están allá en sus pueblos sin agua, sin luz, Pero sin ¿qué hay que wifi. hacer para evitar en lo posible y en lo que uno puede hacer, ¿no? No radicalizarse, no enceguecerse más de lo que estamos, no estar en un extremo o en otro más de lo que estamos, tratar de valorizar y que perduren las cosas positivas de las muchas negativas también que tuvo, por ejemplo, la democracia venezolana, que ha tenido la cultura judeocristiana. ¿Qué se puede hacer para aprovechar justamente estos maravillosos adelantos tecnológicos? Bueno, el cambio político, hay que tratar en lo posible de Es que volver los a. políticos están igual de desorientados, no lo están Bueno, pero dando tendrá que cuenta. venir una nueva generación. O sea, esta gente se tiene que morir algún día. O sea, la parte generacional es inevitable. Nosotros tuvimos una generación del 28 que gobernó durante varias décadas, pero ya no existe. Ninguno de ellos está ahorita en política. Tarde o temprano, todo país va a tener un cambio generacional y lo que hay es que buscar que esas nuevas generaciones no vengan contaminadas por los vicios de la anterior y estén a la altura de las herramientas educativas, tecnológicas y científicas que la era, que su generación trae. Y ¿Tú yo sí sientes que eso creo se que está esto dando en va a ayudar Venezuela? muchísimo. ¿Ah? ¿Tú sientes que en Venezuela se está dando con las nuevas generaciones de liderazgo eso, que son más capaces que aquellos muchachos del 28 que se formaron en una dictadura? Porque estos se están formando en una narcotiranía, perfecto, pero otros también se Mira, formaron yo en una sí creo, dictadura totalmente diferente. Ajá, ¿ok? mi contacto con Estos jóvenes, están peor que cuando ok, Gómez. Ajá. pero mi contacto con jóvenes venezolanos que están en las áreas tecnológicas, de medicina, de tecnología, de informática, es muy optimista. Estos muchachos están en conocimiento claro de hacia dónde van los progresos tecnológicos, están usando estas herramientas que están disponibles. Esta inteligencia artificial por ahora es gratuita, se está usando y yo veo en los foros y en todas esas comunicaciones que yo tengo con ellos un deseo extraordinario de entrenarse, de autocapacitarse para o emigrar o sacar el país adelante. Pero sí hay una generación que no la va a parar nadie y que está ahorita trancada por el proceso político de un grupo opositor y un gobierno que no sirve una oposición que tampoco sirve, pero que están allí como una represa esperando que se abran las compuertas para sacar a Venezuela de este marasmo de desarrollo y transformarla, porque lo están haciendo. Aquellos que se han logrado ir de Venezuela lo están haciendo en los diferentes países donde han llegado. Entonces, yo no tengo duda de que con esta universalización del conocimiento, con esta transformación y facilitación de autoeducarse y de contar ahora con una inteligencia artificial que lo ayude a uno a buscar soluciones más rápidas que lo hacíamos antes y a menor costo, vamos a tener sorpresas de jóvenes muy competentes a pesar de que el sistema educativo tradicional no lo ofrezca. Bueno, aparte de seguirte, y durante todo el tiempo hemos visto o estamos viendo cómo seguirte, ¿qué otras páginas le recomiendas a la gente para que profundicen en este tema? Pidiéndote que además en tu página sigas constantemente, ¿no? Mostrando las novedades que hay en cuanto a inteligencia artificial, las nuevas páginas, etcétera. Sí, bueno, yo en esta etapa de mi vida profesional me he dedicado a la comunicación o a la divulgación científica a través de mi canal doctorcisneros.com, al cual pueden acceder por el enlace que está allí debajo de mi nombre, Doctor Cisneros o DR Cisneros, cualquiera de los dos los lleva al mismo sitio. Ahí van a ver una serie de videos sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. Pero lo más importante es entender que de esto está hablando todo el mundo. Entonces hay que mantenerse informado
y lanzarse a la web con gran entusiasmo, averiguar qué son estas herramientas, cuáles son sus potencialidades y cómo estas pueden ayudarlos a salir de abajo, a darles claridad y hacerlos entender que el mundo está cambiando muy rápidamente, que esto está a disposición de todos por ahora, no creo que sea elitesco, casi todos los países en este momento tienen acceso a la inteligencia artificial que estas dos empresas están dando, que es importante para sus currículum y para sus futuros empleos, dominar los fundamentos de esto, porque si no van a quedar atrás. Es como en una época el que no sabía escribir en máquina, no sabía teclear, o la persona que no sabía manejar un correo electrónico, pues no conseguía trabajo. Bueno, esta es la nueva dimensión, la inteligencia artificial. No hay que temerla, hay que usarla para el beneficio personal y el crecimiento educativo y esperar, porque vamos a ver grandes cambios que pueden crear oportunidades para muchos países que hasta ahora habían estado, digamos, fuera del mercado mundial de trabajo por razones de índole económica o política. Hay un mundo que se mueve a nivel de las redes que no tiene frontera. Y hay muchos muchachos venezolanos competentes que está teniendo éxito en el exterior trabajando desde su casa en cualquier región de Venezuela y trayendo divisas fuertes para mantenerse y mantener a su familia. Así es que mi palabra es de estímulo a que se lancen a averiguar un poco más sobre esta inteligencia artificial. OpenAI.com, así se llama el sitio web, es una fundación, no es una fundación Ujú. presumiblemente sin fines de lucro, pero en la cual están invirtiendo grandes capitales porque se piensa que ese es el futuro del desarrollo en informática y en muchas otras áreas. Y la parte de la salud también va a ser altamente influenciada porque no hay suficientes médicos, no hay suficientes médicos, Napoleón, para atender la cantidad de pacientes que hay. Y si alguno de estos sistemas pueden ayudar a mejorar la comunicación con los pacientes, a resolver problemas triviales, pues el área médica se va a ver sustancialmente descargada de las actividades educativas y promotoras de la salud que actualmente tienen que realizar como parte de sus actividades cotidianas. Pues muchísimas gracias, doctor José Antonio Cisneros, médico especialista en bioingeniería. Ok, Gracias, pronto Napoleón. estaremos de nuevo contigo, ¿sí? Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Saludos.